Ya estamos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinario del Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo. Y hoy os quiero presentar, que tenemos la suerte de hoy tener a Diego Pérez Mayo, que viene... Disculpad, que se nos escuchaba doble. Bueno, como os iba diciendo, os presento a Diego Pérez Mayo, que viene de Brinzal, es educador ambiental y técnico de campo, y hoy nos va a hablar un poquito sobre justamente esta asociación, que es Brinzal, la cual trabaja con aves rapaces nocturnas, por lo que nos va a hablar un poquito sobre las amenazas que podemos encontrar en este tipo de aves, de las rapaces nocturnas, y qué proyectos de recuperación tienen. Y bueno, nos va a hablar un poquito más sobre la conservación de estas aves. Así que nada, os doy paso a Diego para que os hable sobre estos temas tan interesantes y deciros que durante todo el webinario podéis dejar vuestras preguntas en el chat y al final de la presentación os las respondemos, ¿vale? Así que tener paciencia porque no os preocupéis que se responderán al final. Así que nada, bienvenidos, muchas gracias por venir y te dejo todo tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, primero de todo, muchas gracias al Centro de Información de Casa de Campo por darme este espacio para poder hablar un poquito de mi trabajo y de lo que hacemos en Brinzal. Brinzal somos una ONG fundada en 1986, el año que viene hacemos los 40 años, y nos dedicamos a la recuperación, estudio y divulgación de rapaces nocturnas. Somos el único centro de toda España que está dedicado que está especializado en rapaces nocturnas. Pero no, como veremos un poquito más adelante, no solo atendemos a estas aves, atendemos a toda fauna silvestre autóctona, ¿vale? Eso para que conozcáis un poquito así de contexto sobre Brinzal. Dentro de lo que es Brinzal llevamos a cabo distintas líneas de trabajo, todas relacionadas evidentemente con el cuidado del medio ambiente. Una de ellas es la conservación de la biodiversidad. En este aspecto que hemos llevado de siempre varios proyectos, siempre hemos tenido distintos proyectos. Algunos de esos ejemplos son, por ejemplo, Misión Polinizadores. Como os he dicho, nosotros trabajamos con rapaces nocturnas, trabajamos con más grupos faunísticos. Misión Polinizadores fue un proyecto en el que lo que hicimos fue estudio y una mejora de las poblaciones de insectos polinizadores tanto en entornos agrícolas como en parques urbanos de Madrid. Si alguna vez habéis paseado por Retiro, por Parque del Oeste, vais a ver que en unas pequeñas zonas en estos parques, en un parque más, con cartelería en el que encontraréis nuestro logo, que son pues esas pequeñas islas de biodiversidad que creamos para mejorar estos insectos, bueno, los insectos polinizadores en general, invertebrados en los parques urbanos. Un poquito más adelante hablaremos del por qué hicimos esto. Otro proyecto de conservación sería Mochoro en cada olivo, un proyecto en el que lo que pretendíamos hacer era mejorar las poblaciones, trabajar junto con los agricultores para mejorar un poco las posibilidades de supervivencia y demás del mochuelo en entornos pues, como los olivos, los bares y demás. Y agrosostenible, que son tres ejemplos de los múltiples proyectos que hemos llevado a cabo y que seguimos llevando a cabo. Agrosostenible es un proyecto pues, destinado a mejorar las poblaciones de aves en entornos agrícolas, en estepas cerealistas. Concretamente, pues nosotros nos centramos bastante en la lechuza, pero era un proyecto con más aves. También llevamos a cabo restauración ecológica. Tenemos un ejemplo buenísimo, que es la cantera de la Chanta, que es una antigua cantera de caliza situada en Corpa, que es propiedad de la empresa minera Holcim y a la que asesoramos con las labores de restauración y después nos hemos quedado con un acuerdo de custodia del territorio en ese entorno. Entonces, la propietaria sigue siendo Holcim y nosotros llevamos a cabo pequeñas labores de restauración, seguimiento de fauna y actividades de educación de distinto tipo. Y ese es el tercer punto, la educación ambiental. Estas dos imágenes, concretamente,
Son fotos de una de las últimas actividades que hemos hecho aquí en la cantera de la Chanta. La de la derecha es un taller de antotipia que llevó a cabo una compañera, pues con plantas típicas del entorno de la cantera. Y la otra foto, la de la izquierda, pues es una representación que tienen centros escolares, colegios y demás, a la cantera para conocerla. Es una ruta interpretativa y distintos talleres. También realizamos actividades de educación ambiental. El sábado 2 de agosto tenemos aquí en el Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo un taller de agrópilas, así que también llevará apoyo. Así que, pues eso, distintos tipos de actividades. Para que conozcáis un poquito lo que es nuestro centro, si alguna vez os encontráis algún ave que necesita ayuda, pues nos la podéis traer. Estamos situados en la Casa de Campo, en el recinto del albergue juvenil. Esa imagen de ahí es la fachada, la puerta que os encontraríais cuando vengáis con el animalito que necesita ayuda. Y como pone ahí, atendemos a cualquier especie silvestre autóctona. Es decir, por ejemplo, cotorras, que están catalogadas como especies exóticas invasoras, pues no las atendemos. O perros o gatos, que son especies domésticas, no especies silvestres, tampoco podemos atenderlas. Pero por lo demás, cualquier otra especie silvestre autóctona la recepcionamos. Y para que os hagáis un poquito una idea del volumen de entradas que tenemos al año, durante los datos de 2024, del periodo 2024, recepcionamos un total de 2.033 aves, de las cuales solo 264 fueron rapaces nocturnas y chotacabras, que es a lo que estamos centrados. ¿Cómo es posible que de esas 2.033 especies de aves, solo esas 264 sean nuestro foco, nuestro punto de interés? Pues bueno, ahora contaré un poquito más adelante el porqué, cómo ocurre eso. También atendimos a 47 mamíferos, 7 reptiles y 5 anfibios. ¿Vale? Es un poquito la diversidad de animales a los que podemos atender o recepcionar. Como comentaba, pues las aves son muchas otras especies que rapaces nocturnas las que atendemos. Eso es porque, como se puede ver, creo que en la siguiente diapositiva, efectivamente, los ingresos se dan en los meses de mayo, junio, julio y ya a partir de ahí van bajando. Es decir, en la época de reproducción de la mayor parte de las especies y concretamente de las aves. ¿Qué ocurre? Que los pollitos de estas otras muchas especies que no son rapaces nocturnas se caen de los nidos, los botones empiezan a moverse y es cuando la gente se los encuentra. Y es entonces cuando nos empiezan a llegar todos estos animalitos y los atendemos. De ahí el alto volumen de ingresos que tenemos de otras muchas especies que no son rapaces nocturnas. El pico se alcanza en julio, como veis, en junio, perdón, y, o sea, hace nada, hasta hace poquito hemos tenido parte de nuestros días se dedicaba exclusivamente a atender a estos animales que nos llegaban, a dar las cebas y a intentar sacarlos adelante. ¿De acuerdo? Las causas de ingreso principales pues están muy relacionadas con esto que os comentaba. La primera es la caída de los nidos. Estos animalitos que todavía están sin desarrollar, que no son capaces de ser autónomos, pues se encuentran un montón de la gente y a nosotros nos los traen. Nosotros nos encargamos de sacarlos un poquito adelante. Y la siguiente causa de ingreso es volantón. Un volantón básicamente es ese pajarito que ya está formado, ya tiene ese aspecto de adulto, no es cosita que acaba de nacer, pero que es incapaz de volar. Entonces la gente, pues esos son muy fáciles de ver, entonces los encuentra y nos lo traen. Las especies que más nos llegan es, con mucha diferencia, Apus apus, que es el vencejo común, que son 671 ejemplares en el 2024, y el gorrión, Passer domesticus, que fueron 217. Estos son los que más atendemos en esta época.
Y Save It Life hizo una buena infografía sobre un poquito qué hacer en el caso de que nos encontremos con uno de estos papelitos en el suelo. Y la regla general es, si es un pollito muy chiquitito, normalmente va a necesitar ayuda, ya sea para volver a su nido o porque necesite atención en un centro de recuperación. Entonces, si se puede ver el nido, pues se puede colocar en el nido y si no, habría que llevarlo a un centro de recuperación. Y ya si es un volantón, que en ese dibujo lo veis un poquito más cosita, ya más desarrollado, mucho más aspecto de un adulto de su especie. Normalmente cuando están en el suelo suelen estar relativamente bien. Si sus padres suelen estar siempre por ahí terminando de alimentarle y demás, y cuando termine su desarrollo, pues empezará a pegar sus primeros vuelos. Entonces, normalmente no necesitan ayuda. El único caso en el que necesitarían ayuda fuese que estuviesen heridos, claramente que estuviesen en malas condiciones, o que fuese un sitio peligroso, que se encontrase en la carretera, que se encontrase rodeado de gatos, distintas amenazas que pueda tener, pues en ese caso sí sería apropiado cogerlo y llevarlo a un centro de recuperación. Concretamente, en el caso del vencejo, que es la especie que os comentaba que más nos entra, los vencejos tienen muy complicado alzar el vuelo desde el suelo. Por lo tanto, si nos encontramos alguno alguna vez, podemos levantar un poco del suelo, manos, y ver si consigue alzar el vuelo desde un poco de altura. En el caso de que lo consiga, pues se irá y le hemos ayudado a que vuelva a volar. Y en el caso de que no pueda volar por cualquier circunstancia, pues habría que llevarlo a un centro de recuperación. ¿Vale? Eso sería un poquito la tónica final que hay que seguir con el ave que nos encontremos. ¿De acuerdo? El cómo transportar las aves, lo importante es que sean una cajita de cartón, ¿vale? Nunca en una jaula. Y si lo vamos a llevar en el mismo día, no le ponemos agua ni nada y ya se encargarían o nos encargaríamos nosotros o cualquier otro centro de recuperación de proporcionarle lo que necesitase. ¿De acuerdo? No haría falta más. Voy a hablar ya un poquito de lo que son las rapaces nocturnas, las que tenemos aquí en nuestro entorno. Las rapaces nocturnas pertenecen al orden de los estrigiformes y en lo que es la península ibérica tenemos dos familias. La familia Strigidae y la familia Titonidae. La familia Strigidae pertenece a la mayor parte de las rapaces nocturnas que tenemos. El búho real, que es el primero ahí de la arriba a la izquierda, la más grande que hay en la península. Después está el búho chico, que como su nombre indica es muy parecido al búho, pero mucho más chiquitito. El búho lechuza campestre, ¿vale? Otra especie bastante curiosa. El autillo, que es una especie que está ahí abajo a la derecha. Es una especie bastante conocida porque suele habitar mucho en los parques urbanos. Veremos por qué. El mochuelo, también una especie de rapa nocturna chiquitita. Y el carro, ¿vale? Es así mucho más redondito, con esos ojos negros profundos. Y después la familia Titonidae, cuyo único representante es la lechuza. ¿Vale? Entonces vamos a ir desglosando un poquito esas especies. Por un lado tenemos el búho real. Como os he dicho, el nombre científico es bubo bubo. Este informe se ha colado ahí de copiar y pegar, me imagino. Es bubo, ¿vale? Es la rapaz nocturna de mayor tamaño. Llega a medir 1,80 de punta a punta del ala y tiene un peso de entre 1,5 a 2,5. Esta diferencia de peso es porque tienen cierto dimorfismo sexual y los machos suelen ser más chiquititos que las hembras. Pero hay un solapamiento muy grande entre los machos más grandes y las hembras más pequeñas. Entonces, eso solo se puede hacer además, solo se puede ver, pues eso, tomando esas medidas de peso y más de lado. Tiene una alimentación muy, muy variada. No se le suele relacionar mucho con el consumo de conejos. Entonces, zonas de conejo es uno de sus depredadores principales. Pero allí donde esta especie no es tan abundante, explota cualquier otro recurso que tenga a su alcance. Ratas, incluso otras rapaces nocturnas. Es un superdepredador, entonces aprovecha cualquier recurso trófico que tenga a su alcance.
Es residente en la península, es decir, vive aquí todo el año, pasa tanto el invierno como la época de reproducción. Ahí tenemos una imagen de un pollito de Evo real. Ya tiene cierto crecimiento ese pollo, pero bueno, así vemos la diferencia entre lo que es un plumón, un plumaje de pollito y un adulto. El plumaje tiene siempre en las rapaces nocturnas, va a tener siempre, casi siempre va a tener un componente muy importante en cuanto a camuflaje, a pasar de esa plumaje, una coloración críptica. Y esta especie vive en paredes rocosas. En las repisas que se forman en esas paredes rocosas es donde anida. Y está catalogado como de preocupación menor. Por otro lado, tenemos el búho chico, como comentaba, muy similar al búho real, mucho más chiquitito, Asiotus, pesa 280 gramos, ya vemos la diferencia de peso con el búho real, y tiene esos penachos en la cabeza tan característicos. Eso se le pueden llamar orejas, pero no son orejas como las nuestras, no tienen esa función de captar el sonido. Tiene un plumaje muy críptico que, unido con esos penachos de la cabeza, cuando se siente amenazado suele estilizarse, cerrar los ojos y levantar esos penachos, de tal forma que pudiera asemejarse a una rama de un árbol. Esto pues ha sido así porque habita en zonas con cierto arbolado y con entornos abiertos a su alrededor. Ellos lo que hacen realmente es cobijarse y criar en estos árboles, pero necesitan estos espacios abiertos para cazar. Su alimentación básicamente son micromamíferos. Esos micromamíferos los encuentra en esas zonas abiertas. Cuando hay una zona boscosa y cerrada, lo que hace es vivir solo en la parte exterior de esa zona boscosa o en pequeños pequeñas zonas arboladas más chiquititas. Ahí es donde se suele encontrar. También es residente, también pasa aquí todo el año y cría aquí y pasa el invierno aquí. Y está catalogada también como de preocupación menor. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos el búho campestre. Esta Sioflameus es una rapaz nocturna bastante curiosa porque es la rapaz nocturna más diurna que hay. Esto no quiere decir que viva por el día, sino que es mucho más sencilla verla durante la tarde, cuando todavía hay luz. Tiene un tamaño medio, unos 400 gramos, y es nómada. Esto quiere decir que su presencia en una zona va a depender mucho de la disponibilidad de alimento. Si algunos habéis visto una colonia de golondrinas, por ejemplo, vais a ver que las golondrinas se van y vuelven todos los años y suelen criar en el mismo sitio o en sitios muy próximos. Eso no es lo que hace el búho campestre. Lo que hace es vuelve, viene aquí a pasar el invierno y allí donde encuentra más recursos alimenticios es donde se queda. Entonces, según donde haya más presencia de micromamíferos, pues es donde va a pasar el invierno. Suele criar en el norte y centro de Europa, aunque en España tenemos una población que ya permanece todo el año, en torno a Valladolid, León, Zamora, Valencia, esa zona, sí hay parejas criando. Y también está catalogada como de opción menor. Después tenemos el autillo, Otus scops. Esto os comentaba que es bastante conocido en los entornos urbanos porque es una ave muy chiquitita, de unos 100 gramos, es migradora y suele hacer bastante uso de los parques. Los parques urbanos grandes, como por ejemplo, suelen tener bastantes parejas de autillos criados. El mapa que veis es un poquito su distribución. La parte así naranja sería donde vive el verano. La parte azul sería toda esa zona donde pasa el invierno. Por lo tanto, esa pequeña franja verde que encontramos ahí es las zonas en las que puede ser residente, donde puede vivir durante todo el año. ¿Vale? Pues es esa parte sur de la península ibérica, sur de Italia, Grecia. ¿De acuerdo? Viaja buscando alimento. Es un ave que se alimenta principalmente de invertebrados
No, vale. Es una ave que se alimenta principalmente de invertebrados, de ortópteros, de polillas. Entonces, en invierno, cuando aquí hay falta de ese tipo de fauna, pues viaja hacia zonas más al sur, hacia África, donde sí que siguen presentes estos animales, entonces puede seguir alimentándose de ellos. Está catalogado como vulnerable y una de sus amenazas, por lo menos en las zonas urbanas de Madrid, en los parques urbanos de Madrid, es que el único recurso alimenticio que encuentran o por lo menos que pueden explotar con mayor facilidad son las cucarachas. Entonces, desde 1997 se empezaron a detectar casos de entrada de pollos y volantones de autillo con una serie de heridas en la zona profaringea y esto se catalogó como una enfermedad de la que no teníamos constancia y es una parasitosis accidental. Un parásito, probablemente el género Gongilonema, que en su ciclo de vida tiene varios hospedadores, pero nunca el autillo es uno de ellos de manera natural. Es que el autillo, al consumir pollos tantas cucarachas, ese parásito les empieza a generar heridas y puede generarles graves problemas. Si no es tratada, puede causar la muerte de los individuos, pero si nos llega a nosotros, con el tratamiento adecuado y cambiando la alimentación, dejando de ser cucarachas con este parásito, suelen recuperarse. Eso solo se ha descrito en parques urbanos de la ciudad de Madrid. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos otra rapaz nocturna más chiquitita, bueno, un poco más grande, pero también chiquitita, que es el mochuelo Atenea mutua, que pesa unos 150 gramos y que habita en zonas con arbolado disperso, son los olivares, zonas pesadas, y caza desde posaderos y en el suelo. Se alimenta principalmente de micromamíferos y de muchos insectos, principalmente insectos. Entonces, al vivir en zonas, pues, olivares, dehesas, todos los cambios de uso del suelo y cambios en el modelo de agricultura van a cambiar su fuente de alimento, van a modificar su fuente de alimento y eso puede causar problemas y modificaciones también en las poblaciones de los mochuelos. Es una de sus principales amenazas. Y está catalogado como casi amenazado. Después tenemos el cárabo, puesto el nombre científico, Strixalus, que es de un tamaño medio, de unos 600 gramos, se caracteriza por ese cuerpo rechoncho, ese cuerpo redondito, esa cabeza muy redondeada y los ojos negros que puedes ver ahí. Varían mucho los colores, en este caso es un más rojizo, más pardo, pero también los hay grises y una gama de colores intermedia. Y este sí es más forestal, vive en zonas más arboladas y su alimento es un poquito variado, es bastante flexible en cuanto a alimentación, pero se alimenta de mamíferos, aves, reptiles y grandes insectos, un poquito lo que vaya encontrando. También está categorizado, sí, como preocupación. Y por último, la lechuza, que os he comentado que era el único representante de la familia Titonidae que tenemos aquí. Ya vemos, solo con el aspecto que tiene bastantes diferencias, se le ve distinta al resto de rapaces nocturnas de las que hemos estado hablando. El nombre científico es Tito alba, tiene un tamaño medio de unos 300 gramos y se caracteriza por ese disco facial blanco que tiene. Vive en zonas también de cultivo, está muy ligada a entornos agrícolas bastante antropizados, con presencia de ciertas construcciones y depende de su alimentación, que son básicamente micromamíferos, topillo, ratón de campo, todos estos pequeños animalitos que suelen encontrar en entornos agrícolas. Entonces, en la lista roja de aves de España está catalogado como casi amenazado y concretamente la lechuza, los cambios en la agricultura
se ha visto afectada por estos cambios, básicamente. Ahora hablaremos un poquito más de eso. Ya entrando en las amenazas que tienen las rapaces nocturnas están muy relacionadas con nuestras actividades. Una amenaza bastante importante. No todas las amenazas afectan igual a todas las especies de rapaces nocturnas, pero una que afecta bastante en general son los atropellos. Esta imagen es lo que veis ahí es una lechuza atropellada. Los atropellos afectan principalmente a lechuza y mochuelo. Los mochuelos, como os he dicho, utilizan esas zonas abiertas para cazar en el suelo los invertebrados de los que se alimentan. Entonces, muchas veces estas rapaces se ven deslumbradas por los focos de los coches y terminan siendo atropelladas por accidente. ¿Sí? Los tendidos eléctricos también son una causa de mortalidad de rapaces nocturnas, de aves en general, y podemos diferenciar entre si ha sido por colisión o si ha sido por electrocución. La electrocución depende de que se toque un cable y otra parte metálica del tendido eléctrico. Entonces suele afectar a aves más grandes. En ese sentido, pues el búho real sería quien encajase más en esta causa de muerte, en esta amenaza. Y en cuanto a colisiones, pues es un poquito más general, ya depende del tamaño del ave. ¿Vale? Y una causa una amenaza bastante grave de las rapaces nocturnas es la destrucción del hábitat. Y aquí he puesto esta imagen de una estepa cerealista, o de unos campos de cultivo, en la que se ve todo muy uniforme, es un monocultivo, con una diversidad muy baja y sobre todo no tiene ningún tipo de estructura ni ninguna linde, no tiene ninguna pequeña isla de vegetación natural, ningún sitio donde la fauna pueda refugiarse. Entonces, esto, como os he comentado, afectaría a las aves que viven principalmente en este entorno y que rapaces nocturnas serían mochuelo y lechuza. Ya no tendrían sitios de nidificación en esta foto en concreto y tampoco tendrían posibilidad de encontrar alimento. Esos micromamíferos que suelen vivir en las lindes, en las zonas de vegetación natural, donde pueden encontrar un poco de alimentación y de refugio ellos mismos, pues aquí no podrían permanecer, no se encontrarían esos micromamíferos. Eso ha llevado a que, pues como veis en ese pequeño esquema de la Comunidad de Madrid, el desarrollo ha evolucionado las poblaciones de lechuza en la Comunidad de Madrid. En el último censo que se hizo a través del proyecto ALBA, que se acabó desde Brinzal en 2018, se ve una disminución muy acusada, muy grande, de la distribución de la lechuza en la Comunidad de Madrid. Vemos como en los otros censos ocupaba prácticamente la totalidad de la Comunidad de Madrid y de repente ha desaparecido de muchas zonas. Eso está muy relacionado con modelo de agricultura que ha cambiado bastante y esa unificación parcelaria, la pérdida de lindes, la pérdida de estructuras, graneros abandonados y demás que las lechuzas solían utilizar para anidar y los lindes que utilizaban los micromamíferos para refugiarse y alimentarse y entonces la lechuza podía alimentarse de ellos. Y vamos a ver ahora cómo sería el proceso de recuperación. ¿Cómo sería el proceso de recuperación de las rapaces que nos llegan? Lo primero sería la recogida y el traslado al centro de recuperación. Cuando alguien se encuentra una rapaz nocturna, normalmente nos llaman y nosotros lo que pedimos es que intenten atraparla, cogerla con una toalla y meterla en una caja de cartón. De esta forma, cuando nosotros vayamos, nos vamos a asegurar de que la rapaz nocturna no se ha ido a otro lado y no la podemos encontrar. Y al no estar viéndonos constantemente, pues el estrés se reduce un poco. ¿De acuerdo? Entonces, ya la traemos al centro y empezamos a tratarla. Lo primero es, ¿qué le pasa? En nuestra enfermería, que es esta foto que veis ahí a la derecha, pues nuestra veterinaria se encarga de hacer un examen, ver qué le ha pasado, qué lesiones, si tiene algún tipo de parásito, si tiene alguna enfermedad, qué le pasa y a partir de ahí pues empezar con
con el tratamiento correspondiente. También tenemos una unidad de cuidados intensivos, ¿vale? Que son instalaciones chiquititas en las que las rapaces, pues, por ejemplo, que necesiten estar en reposo, estar ahí, o las que tienen un tratamiento, poder tener acceso a ellas para proporcionarles el tratamiento que necesitan, ¿vale? Pues, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de una radiografía de una rapaz nocturna en la que tiene una fractura. Pues ese ave probablemente necesite cirugía, o a lo mejor no. Eso ya dependería del tipo de fractura, pero si necesita cirugía, nosotros tenemos también quirófano en la que se podría realizar. Y ahora estamos en el proyecto de preparar un nuevo quirófano y una nueva sala de rayos. Hace cosa de un año, si no me equivoco, nos donaron un tipo de radiología veterinaria y hemos conseguido financiación gracias a un crowdfunding para tener una caseta prefabricada, y ahora estamos en el proceso de adaptarla para convertirla en una sala de rayos y en un quirófano, para poder tener, pues, una mayor facilidad a la hora de diagnosticar qué le pasa a los animales. Después los animales, una vez pues han completado ese tratamiento, pero todavía necesitan un poco de recuperación y un poco de seguimiento, pero no tan continuo, pasan a unas instalaciones exteriores. Estas instalaciones exteriores permiten una mayor movilidad a los animales, ¿vale? Y tienen un poquito todo lo que necesitan. Tienen posaderos a distintas alturas, tienen los nidos, tienen zonas techadas en caso de que llueva, pero ya se van habituando, van volviendo a vivir un poco lo que es la vida en salvaje. También llevamos a cabo el entrenamiento de antidepredación. Todos estos pollitos o volantones de rapaces nocturnas que no llegan, necesitamos liberarlos en las mejores condiciones y con las mayores probabilidades de que sobrevivan. Para ello, llevamos a cabo este entrenamiento antidepredación, que consiste, ahora lo veréis en el vídeo, en un azor que pasa por una tirolina, en un azor disecado que tenemos para que ellos lo vean y lo relacionen con una amenaza. Y además, en los altavoces que hay por el complejo suena el sonido de alarma, en este caso del mochuelo, ¿vale? Vamos a ponerlo. Este sería el azor, y así como se quedaría el pobre mochuelito asustado después de ver y escuchar el sonido, ¿vale? Esto permite que una vez lo liberemos, pues sepan relacionar ese sonido de alarma, que otro mochuelo lo haga, o cuando vean el azor, hacer el sonido de alarma y esconderse, ¿de acuerdo? También en este complejo exterior están las nodrizas. Las parejas nodrizas son animales irrecuperables, animales que nos han llegado y que por las lesiones que tenían no se pueden librar, pero que nos pueden ayudar a sacar adelante a todos esos animales huérfanos, los pollos de cargo, de suelo, de autillo, que llegan todos los años. Se los dejamos a esas parejas y ellos se encargan de alimentar, básicamente. De esta forma evitamos que se impronten de nuestra presencia y siempre lo van a hacer mejor ellos, que son de su propia especie, que nosotros. Y también la cría en cautividad. Ahora mismo tenemos un proyecto de cría en cautividad de lechuz y mochuelo, que ahora hablaré un poquito más sobre ello. A ver. Ahí. Pues también tenemos un seguimiento mediante cámaras, que está unido en el mismo proyecto de cría en cautividad. El proyecto se llama Alas por una agricultura sostenible y está financiado gracias a la Fundación Montematriz y CaixaBank. Nos ha permitido la cría en cautividad y además la instalación de cámaras que nos permitan un seguimiento de estas parejas, de estos animales que tenemos en las instalaciones exteriores. ¿Qué nos permiten las cámaras? Pues bueno, minimizar las molestias. Todo lo que llevamos a cabo en el centro es para la recuperación de los animales y su puesta en libertad, y toda molestia es estrés. Entonces, para minimizar ese estrés, que al fin y al cabo no nos viene bien a nadie, pues las cámaras nos permiten hacer eso, observarlas sin molestarlas. Nos permite tener un seguimiento constante de las parejas reproductoras.
En la imagen que tenéis ahí abajo, por ejemplo, se ve una pareja y tienen abajo en el fondo de la caja nido pues un huevito. Nos permite ver eh, cómo van en la puesta, si han terminado de poner, si siguen poniendo. En el caso de que tengan pollitos, cómo se están desarrollando esos pollitos y el tamaño que van teniendo. Si se ve alguno que tenga algún problema, pues se puede actuar. Y en el caso de que estén con la puesta, pues nosotros cuando la puesta ya hayan terminado de poner, lo que hacemos es retiramos esa puesta y le ponemos huevos de plástico, porque la incubación se termina, la última parte de la incubación se termina en incubadoras. ¿De acuerdo? Así podemos controlar las condiciones en las que se incuban y el desarrollo que van teniendo. Así lo podemos ver con una pequeña luz que nos permite, que a través del, que la ponemos por detrás del huevito y nos permite ver el desarrollo que va teniendo, cómo está cortado el pollito cuando ya tiene bastante desarrollo, y estimar más o menos cuándo va a nacer. Una vez ha nacido, lo normal, lo que solemos hacer es devolverlo a alguna de las parejas que tenemos en cría cautivera, se van retirando esos huevos falsos y se van poniendo los pollitos de lechuza porque ellas siempre van a ser quienes mejor lo críen, mucho mejor de lo que lo haríamos nosotros. De todas formas, para esas veces que no se pueda devolver al pollito, pues hay veces que durante unos pocos días tenemos que darles de comer a mano. Esta es una imagen de uno de esos pollitos de lechuza, que como veis está recién nacido, tendrá 2 días, 3. Tiene los ojos muy cerraditos y un plumaje blanco muy, muy bonito, la verdad. Son muy graciosos los pollitos de lechuza. También tenemos dentro del proyecto la cría en cautividad de mochuelo. Y la finalidad de esta cría de cautividad es el refuerzo de las poblaciones silvestres. Una vez se hayan desarrollado estos ejemplares que han nacido en Brinzal, el objetivo es liberarlo en aquellas zonas en las que debería haber estas especies, en las que tienen posibilidades de sobrevivir, porque tienen alimento, porque tienen lugares de refugio y porque no hay otras amenazas. Hace un estudio del entorno previo a su situación y se libera. ¿De acuerdo? También contamos con naves de vuelo. Para que los animales salgan en las mejores condiciones posibles, tienen que ejercitarse y desarrollar la musculatura y desarrollar también resistencia cardiovascular. Entonces, eso es lo que les permite las naves de vuelo. Durante Filomena se destruyeron estas son naves bastante grandes, como veis el techo es plano y se acumuló mucha nieve en los techos de las antiguas naves de vuelo y cayeron, muchas instalaciones se cayeron. Por lo que hubo que hacer un crowdfunding y conseguimos fondos para poder construir las nuevas, las actuales. Estamos muy agradecidos a toda la gente que colaboró y colabora con nosotros en ese sentido y pudimos crear estas naves de vuelo para la recuperación de las aves. Estas naves tienen, en la foto de la derecha se ve que ahí al fondo un par de búhos reales, tienen posaderos en altura y tienen un posadero al fondo y otro al principio. Esto lo que hace es que vayan volando de un lado para otro, avivándoles, haciéndoles que se muevan, básicamente, que es para lo que están estas instalaciones, a moverse y a desarrollarse. También, como veis en la foto de la derecha, hay una zona con una chapa metálica y esto es un cazadero. Básicamente, muchas especies necesitan de un periodo de aprender a cazar para que una vez les veremos, en la naturaleza sepan qué hacer cuando ven una presa y sean capaces de cazarlo. Para ello está esa zona que veis ahí, ese cazadero, en el que se le echa alimento vivo y ellos tienen que esforzarse para cazar. Si esto no se hiciese, nosotros soltaríamos un animal en muy buenas condiciones, pero que perder mucha condición física si no consigue adaptarse a la caza. Entonces, el esfuerzo que haríamos en recuperar ese animal se echaría a perder porque no tendrían las mismas posibilidades de supervivencia que un animal que ya ha entrenado en buscarse su propio alimento. ¿De acuerdo? Esta es la razón por la cual la llevamos a cabo. Es algo que tienen que hacer en la naturaleza.
Por último, bueno, el objetivo final de Brinzal es liberar, devolver a la naturaleza a todos los animales que nos sea posible. Entonces, lo que buscamos es eso, la recuperación del animal y su liberación. Hay distintos dos métodos principales por los que llevamos a cabo esta liberación, que es la suelta directa. Buscamos un sitio que sea idóneo, un entorno que sea idóneo para la especie concreta que vamos a liberar. Cuando un animal termine su recuperación, dependiendo de la especie que sea, va a necesitar adquirir un entorno u otro y va a requerir una alimentación u otra. Entonces, buscamos ese entorno que coincida con sus necesidades. Una vez tengamos localizado ese entorno, se va allí y se libera. Estas liberaciones suelen hacerla los padrinos. Tenemos un programa de apadrinamiento de aves en el que se puede apadrinar una especie y cuando algún animal, algún ejemplar de esa especie ha terminado su recuperación, nos ponemos en contacto con los padrinos y ellos son quien finalmente lo liberan. También otro método de liberación es el hacking. Esto lo hacemos principalmente con las lechuzas. Se haría con ejemplares, como veis, con el nivel de desarrollo que veis en la imagen de abajo. Y lo que se hace es colocarlos en una caja nido en el lugar que queremos fijar una población. O que históricamente es un lugar con población de lechuza, pero que por alguna razón pues, se ha perdido. Pero que tienen recursos alimenticios y no tienen otras amenazas a su terminan de desarrollarse en ese entorno, entonces hay dos que se fijen en el entorno donde han terminado su desarrollo y poder generar nuevas poblaciones de lechuza allí donde no las hay. Y bueno, por último, dar las gracias a todas las asociaciones, todas las entidades que nos han ayudado a llevar a cabo todos estos proyectos y que nos están ayudando a llevar los actuales. Y por supuesto, a todos los voluntarios, padrinos y socios que tenemos, que siempre nos ayudan un montón a continuar haciendo lo que hacemos en la conservación, restauración y estudio de rapaces nocturnas y otras. Muchas gracias. Y con eso ya hemos terminado. Muchas gracias por tu aportación. La verdad es que ha sido muy interesante. Ya todos sabemos un poquito más sobre las rapaces y cómo ayudarlas. Y vamos a dar paso a las preguntas. Perfecto. ¿Te parece bien? Vamos allá. A ver qué nos cuenta aquí. Vale. Estaba por carta. Pues mira, la primera pregunta de Felipe Pedrero que dice, muy interesante, gracias Diego, y una pregunta. ¿Qué es lo más sorprendente que has aprendido sobre estas aves? Pues no lo sé, la verdad es que sobre rapaces nocturnas he ido aprendiendo conforme. Yo empecé haciendo las prácticas en Brinzal del máster, entonces conforme fui aprendiendo yo no sabía nada de ellas, entonces todo sobre ellas la verdad es que me parece muy interesante, pero por ejemplo en el caso del lo que abultan sus ojos en el cráneo, que es un porcentaje bastante importante del volumen craneal, es muy interesante. Pues sí, principalmente es el cráneo de una rapaz nocturna bastante impresionante. Sí, tengo entendido que tienen como los oídos asimétricos. También, Qué curioso. Mira, otra pregunta de Ana Olaya. Existe un ave que resulta curiosa por sus hábitos nocturnos, aunque no es un ave rapaz. ¿Sabías si hay algún centro especializado en el rescate del chutacabras? ¿Cuál es su estado de conservación? Sí, nosotros también nos dedicamos a las rapaces nocturnas y chutacabras, que son dos grupos de aves bastante relacionados. Ahora mismo tenemos alguno en el centro, no es un animal que se note mucho la gente, damos muchísimos ingresos, pero nos dedicamos a recuperarlos. Y aquí también, bueno, ¿cuál es su estado de conservación? Supongo que será si está en lugar vulnerable, en peligro de extinción. Pues no, ahora mismo no te sé decir. Vale, de Curioseando el Mundo, ¿el centro es visitable o hacéis actividades fuera del centro? El centro de recuperación, al fin y al cabo, es un hospital de fauna. Entonces, todas las visitas que se hagan allí van a generar estrés. Así que no hacemos visitas al centro de recuperación. Pero, como he comentado, por ejemplo, en la centro tenemos actividades tanto de fin de semana como de coles. Y nosotros, como Brinzal, hacemos actividades en colegios o en otros centros de educación ambiental, como el taller de cagrófilas que haremos aquí el 2 de agosto.
Pues mira, ya tenéis una actividad por si queréis apuntaros, que bueno, simplemente tenéis que poneros en contacto con nosotros. Hemos dicho el 2 de agosto. El sábado 2 de agosto. ¿Y hora sabes? Creo que sí. Bueno, en nuestra página web podéis ver la fecha exacta por si a alguien le interesa. Mira, de la misma persona, ¿de qué manera se puede ayudar al centro? ¿Tenéis grupos de voluntarios, por ejemplo? Sí, hay voluntariado. Toda esa información está en la web de Brinzal, cómo hacerte voluntario. Básicamente es enviándonos un correo diciendo tu motivación y que estás interesado en realizar voluntariado con nosotros. Y ya nos pondríamos en contacto con quien esté interesado. También los apadrinamientos que he comentado antes, sobre todo si os interesa, si queréis ver una rapaz nocturna y poder liberarla, es un momento muy breve, pero la verdad es un momento muy bonito. Además tenemos socios y en la web o en nuestro centro, si alguna vez traéis una app, tenemos tienda. Tenemos pues distinto merchandising. La camiseta que lleva. Está bastante chula. Pues mira, vale, la siguiente pregunta, uy, que se me fue. De Ana Olaya, ¿es fácil la recuperación de un ejemplar que haya sufrido una rotura de alas? ¿Se acostumbran los ejemplares al manejo durante el tratamiento o eso dificulta su devolución al medio natural? Hombre, claro, bueno, a ver, la rotura si se rompe un ala, dependiendo de qué tipo de lesión sea, se puede recuperar o no. Algunas de las aves que tenemos irrecuperables especialmente por una fractura de alas que no les permite estirar el ala del todo, ha habido que amputar parte del ala, entonces no pueden valerse por sí mismas en el medio. Normalmente al ser aves es bastante complicado, pero dependiendo de la lesión. Eso lo tendría que ver la veterinaria, Maru, que es la que se encarga de esto, pues sería juicio suyo. Yo no soy el experto en ese sentido. Y si se acostumbran al manejo de lo que nosotros intentamos es que, bueno, nosotros hacemos que no se acostumbren al manejo. En el caso de la cría en cautividad, creo que lo he comentado, que nosotros terminamos el proceso de incubación de los huevos y una vez ha nacido el pollito, si todo está correcto, se devuelve a alguna de las parejas que están criando en el centro y ellos son quienes terminan su desarrollo. Lo van a hacer mucho mejor que nosotros y vamos a evitar que se impronten de nuestra presencia. Se van a sentir relacionados con los miembros de su propia especie, así que lo evitamos. Y los animales que entran con alguna lesión, al manejo no se acostumbran. Se hacen prácticas de vuelo. Antes de liberarlo, por supuesto, se hacen prácticas de vuelo en las naves de vuelo que he comentado y cuando se ve que ya han conseguido esa musculatura, que el vuelo es constante, que pueden hacer los más largos, es cuando se libera. Pero el manejo de las especies silvestres no les gusta que estemos por ahí. De hecho, en el complejo, creo que no lo he comentado, la nave de vuelo se veía que estaba todo con mallas de sombreo. Nosotros tenemos el mínimo contacto posible con los animales, precisamente para evitarles estrés a ellos. Pregunta de Broncoco, ¿cómo se hacen los censos de rapaces nocturnas? Pues los censos de rapaces nocturnas, por ejemplo, de autillo en época reproductora, bueno, en general de muchas rapaces nocturnas se puede hacer época de reproducción escuchando los cantos y viendo los territorios. Conociendo los cantos de estas rapaces, se sabe cuál es el sonido territorial de un macho y podemos decir que hay un territorio de un macho. Con eso y con unos modelos estadísticos que hay se puede conocer los datos de esa población, básicamente. Qué bonito que se difícil en la oscuridad. Es muy gracioso. Otra pregunta, la misma persona. Si no hay edificaciones, ¿las lechuzas no pueden anidar? No es que no puedan, sino que están muy relacionadas con ese tipo de edificaciones que encontramos en el medio rural. Se adaptan muy bien a cualquier recoveco que puedan encontrar, pero están muy ligadas a esos edificios. También lo que hemos hecho en el proyecto ALBA se pusieron un montón de nidos específicas para lechuza para proporcionarles a las aves silvestres esos lugares de nidificación que a lo mejor en algunas zonas no encontraban. Entonces, no es que no puedan, pero sí, a veces sí. Una pregunta, ¿es fácil que las rapaces nocturnas habiten en cajas nido artificiales? Mira, justo lo que estábamos comentando. ¿Es recomendable su instalación? Depende de muchas cosas.
O sea, en un entorno natural, por ejemplo, los autillos en la ciudad de Madrid, hay cajas, eh, en un proyecto pusimos cajas nido para autillo, pero muchos siguen prefiriendo huecos naturales en los árboles. En este caso, los autillos utilizan los huecos creados por pájaros carpinteros, pito real principalmente. Pito real hay bastante, generan muchos nidos y suelen tener diversidad de nichos donde hacer ese nido. Pero, por ejemplo, en zonas agrícolas donde no hay estas estructuras que las lechuzas o el suelo necesitan, pues sí es interesante la colocación de estas cajas nido. No es el único factor por el que estas especies no están presentes en el entorno. La falta de alimento también es otro factor muy importante. Una caja nido que no tengan alimento no la van a ocupar. Pues hay que tener en cuenta todos los aspectos Del de esta especie. el propio centro te preguntan, ¿cuáles son las aves que más os suelen llegar o recogéis? Depende de la época del año. Por ejemplo, ahora en verano, con los casos de los vencejos. Sí, ahora en verano son los vencejos que llegan, los que más, con el calor, sobre todo cuando hay olas de calor, empiezan a moverse dentro del nido buscando algún sitio más fresco y terminan cayendo. Normalmente suelen estar en bastante buenas condiciones. Y esa es el ave que más recogemos. Y ahora también, en época de reproducción, una que nos llega mucho son los autillos. Los volantones y pollos de autillos, como he comentado, con el problema del gilonema, esta enfermedad esta parasitosis accidental, nos llegan bastantes volantones y pollitos afectados por ella. Vale, pues bien, a ver. Mira, a ver si que has hecho muchas preguntas. Mira, Tom nos dice, muchas gracias por vuestra labor. Una noche en la carretera de, no sé qué aquí, vi una escuela de búhos. ¿Qué especie habrá sido? Es no diferencia, Si pudieras sinceramente. especificar un poquito más la pregunta, a lo mejor te podríamos responder. Otra por aquí, ¿recuerdas algún caso de recuperación y de evolución al medio que te haya llamado especialmente la atención? ¿Llegáis a recoger, o sea, a coger cierto cariño a las aves que tratáis? Supongo que eso es Cierto inevitable. cariño. Al fin y al cabo son aves silvestres y tomamos siempre como tal. No se le puede tener el cariño que se tiene a una mascota porque no es el objetivo que tenemos en el centro. Pero sí que es evidentemente apreciamos mucho toda la fauna que entra, pero desde cierta distancia, no buscando Bueno, por eso, encariñarnos con ellos. Y algún caso de recuperación. Hubo algún mochuelo que llegó con heridas muy graves, con una infección muy grave en el pecho y demás, que consiguió recuperarse. No me acuerdo, eso fue hace tampoco mucho. Pero sí, hay casos que la verdad que llaman mucho la atención. vale. Mira, qué gallipato, que es muy curioso. ¿Creéis que el proceso de recuperación puede afectar a la migración en el caso de rapaces migratorias como el autillo? Yo conozco. Muy buena pregunta. Y no afecta a la migración. Pues, el resto de autillos van a seguir migrando. Pero es verdad que nosotros una de las instalaciones que tenemos es una caseta también prefabricada, preparada para esos autillos que tenemos como irrecuperables o los que tienen algún problema que no van a poder terminar su recuperación antes de iniciar la migración. Entonces está preparada para que pasen el invierno aquí y los irrecuperables, lo que nos van a ayudar es en la temporada siguiente a sacar adelante los pollitos y volantones que tenemos que nos lleguen y los que se puedan liberar se liberarán cuando lo completen en el año siguiente, cuando completen su recuperación. Entonces, sí afecta, pero intentamos que sean los irrecuperables se tienen que quedar, pero los que sean recuperables que se vayan, porque la idea es que ellos terminen su migración, van a sentir ese impulso de continuar con la migración. Interesante. Y ya, última pregunta. Después de realizar proyectos como el vuestro de recuperación del autillo en Madrid, ¿tenéis resultados de cómo ha ido evolucionando la población? ¿Cómo ha ido evolucionando la población? No, pero no hasta donde yo sé, pero sí se tienen algunos datos de la influencia del gongilonema, de cómo ha ido afectando las poblaciones de autillo.
pero yo no tengo ahora mismo los datos, la verdad. Ya entran todos los años pollitos y volantones como Gilonema, que yo recuerdo este año han sido pocos, pero yo no soy quien recoge todos los animales, que estoy en enfermería todo el día, entonces tampoco puedo decir exactamente Es los complicado datos. de contabilizar. Bueno, ¿existen más centros de recuperación especializados en rapaces nocturnas en España? No, de rapaces nocturnas no hay ninguno. Otros centros de recuperación de fauna, en Madrid hay otros dos, que son de animales silvestres en Madrid y Grecia. Pero en España no hay ninguno que se encargue exclusivamente de rapaces nocturnas. ¿Vosotros solo trabajáis aquí en Madrid? Nosotros solo solo trabajamos en Madrid. En cuanto a recuperación, recogida de rapaces nocturnas, solo las podemos realizar en la Comunidad de Madrid. Pero hacemos otras actuaciones con los permisos pertinentes en otras comunidades. Hemos hecho procesos de liberación a través de hacking en Toledo, por ejemplo, permisos correspondientes. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más que queréis hacerle a Diego. Y si no, pues hemos cumplido con la hora de directo. Lo hemos clavado casi. Así que no sé si alguien quiere preguntar algo más. Vamos un poquillo porque sí, o te parece bien las preguntas que han hecho. La verdad es que muy interesantes. Quiero dar las gracias al Centro de Información de la Casa de Campo por permitirme aquí a contar un poquito. Pues lo que he dicho al principio, mi trabajo y al fin y al cabo lo que hacemos en Brinsal, que es algo muy satisfactorio, está bien que más gente lo conozca. Gracias a ti también por contarnos todo esto. Y bueno, deciros simplemente que muchas gracias también a los que estéis escuchando este webinario, tanto si lo estáis escuchando ahora en directo como si lo escuchéis después. Si os gusta este tipo de información o este tipo de charlas, simplemente tenéis que seguirnos en nuestro canal y hacemos webinarios de manera habitual. Sí que es cierto que ahora en verano vamos a hacer un pequeño parón hasta septiembre. No va a haber webinarios hasta septiembre y el siguiente va a ser, por si a alguien le interesa, el 12 de septiembre, que hablaremos de polillas de Madrid. Así que ahora vamos a hacer un parón, pero eso no quiere decir que en el futuro no estemos haciendo actividades. Ya hemos comentado que el 2 de agosto tenemos el de agrópilas, ¿verdad? Pero hacemos otro tipo de actividades, hacemos paseos por aquí, por los alrededores, hacemos un montón de talleres. Simplemente tenéis la información en nuestra página web, o si queréis apuntaros a cualquier cosa. Así que otra vez, muchas gracias, tanto a ti como al público. Y nada más, ¿quieres aportar algo más? Nada, no. Vale, pues hasta otra y muchas gracias.